Listo, entonces vamos a colocar unos parámetros muy sencillos. El secreto para ser un nacido de Dios exitoso, ¿cuál es? Dice Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué es guardar? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Guardar qué es? Es hacer, ¿sí? ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo? Es hacer. Guardar es hacer. ¿Cómo sabemos eso? Santiago 1:22 dice, Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Ser hacedores, o sea, poner por obra lo que dice la Biblia. Si no ponemos por obra lo que dice la Biblia, no somos hacedores de la palabra. Y si no somos hacedores de la palabra, no guardamos los mandamientos. Y si no guardamos los mandamientos, no amamos a Dios. Entonces dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Oidores. Entonces, en la Biblia, ¿qué es oír? ¿Qué dice la Biblia que es oír? Apocalipsis 2. ¿Qué dice la Biblia que es oír? Apocalipsis 2:7. Dice: el que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. Pregunta: ¿el oído para qué es? ¿El oído sirve para comer? ¿El oído sirve para mirar? Entonces, cuando dice el que tiene oído, oiga, está haciendo un énfasis. ¿Cuál es el énfasis que está haciendo? Si tiene el oído, oiga, pero con el oído se oye. Utilícelo. Pero entonces lo que está diciendo algo más. Si me oye, o sea, la evidencia que usted me oye es que hace lo que yo le digo. Párele bolas. Eso, párele bolas. La evidencia que usted me oye es que hace lo que yo le digo. No se hace. Si usted no hace lo que yo le digo, dice Dios, no me está oyendo. Entonces la Biblia dice: el que tiene oído, oiga. ¿Qué tiene que oír? O sea, el que tiene oído, oiga. ¿Qué es oír según la Biblia? Es hacer. Entonces, si usted hace, está oyendo lo que dice Dios. Dice: el que tiene oído, oiga. O sea, el que tiene oído, haga lo que el Espíritu dice a la iglesia. No lo que el pastor dice. No lo que dice el líder. Porque muchos pastores leen en la Biblia 2 por 2, 4, y cuando explican como si parecieran 10. Entonces, la idea es hacer lo que dice la Biblia. Hacer lo que dice la Biblia. Para que usted sea un cristiano poderoso, necesita hacer lo que dice la Biblia. Y una de las cosas más importantes que usted necesita determinar hacer es hacer lo que dice la Biblia. ¿Cuál es la clave para que usted sea exitoso en la vida cristiana? Una de las claves está en 1 Corintios 4:6. 1 Corintios 4:6 dice: 1 Corintios 4:6. Aquí está. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor a vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. No pensar más de lo que está escrito. Si la Biblia dice que el que ora en lenguas es edificado en su espíritu por el Espíritu Santo, y uno piensa: no, pero es que yo no entiendo, está pensando más de lo que está escrito. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 14:2: el que habla en lenguas habla con Dios, pero en su mente no entiende. Pero está siendo edificado en el espíritu. Quiere decir que una cosa es el espíritu y otra cosa es la mente. Una cosa es el espíritu y otra cosa es la psiquis, el alma. Entonces, cuando usted dice: no, yo no hablo en lenguas, pues eso está en la Biblia, pero no, yo no hablo en lenguas, no está oyendo, o sea, no está haciendo lo que dice Dios. Entonces, ¿cuál es la evidencia? ¿Cuál es la clave para que usted sea un cristiano poderoso? Lo primero que tenemos que hacer es esto. Diga conmigo: si Dios lo dijo, está en la Biblia. Si Dios lo dijo, está en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Si yo lo leo, lo creo. Y eso pone fin a la discusión. Entonces, quiere decir que si yo leo algo,
yo no tengo que razonar, no tengo que analizar. Simplemente la Biblia dice y es así. Por ejemplo, si la Biblia dice en Lucas 11:9, el que pide recibe, ¿qué está diciendo Dios? Que el que pide recibe. Pero es que, pastor, yo llevo 10 años pidiéndole a Dios una casa y no me ha dado nada. O la Biblia es mentira o usted no está correctamente ubicado. Y la Biblia dice que el cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Pero, pastor, yo le llevo pidiendo a Dios 3 años que me sane y sigo enferma. Está diciendo que Dios es mentiroso. Pero la Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Entonces, uno de los dos está mal. ¿Cuál cree que está mal? Yo. Exacto. No, es que a mí no me gusta orar en lenguas. Es que no se trata de que no le guste orar en lenguas. La Biblia dice que cuando usted ora en lenguas, usted es edificado por el Espíritu Santo. Y si usted no es edificado por el Espíritu Santo, ¿quién lo edifica? Su entendimiento. O sea, usted razona y analiza. La Biblia dice, Salmo 100, verso 5. Porque Jehová es bueno. Es importante entender que es bueno. Porque todo el mundo dice Dios es bueno, pero Dios permite la enfermedad, entonces no es bueno. Todo el mundo Dios es bueno, pero Dios permite la pobreza. Cuando hay terremotos, catástrofes, no, pues castigo de Dios, entonces Dios no es bueno. Pero la Biblia nos da unos parámetros para saber que Dios es bueno. ¿Cuáles son los parámetros de la Biblia para saber que Dios es bueno? Mateo 7, 16, 17. Dice la Biblia. Mateo 7, 16, 17. Mateo 7, 16, 17 dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? A lo chicha. ¿De un árbol de mangos salen aguacates? No. ¿De un árbol de aguacates salen mangos? No. Si Dios tiene corazón de mangos, pues Él da mangos. Y la segunda cosecha, mangos. Y la tercera, y la cosecha 1000, mangos. Y si los aguacates son enfermedad, entonces de un palo de mango no sale un aguacate. Si los aguacates son pobreza, de un palo de mango no sale un aguacate. Es así de fácil. Quiere decir que ninguna enfermedad en ninguna de sus áreas, ni Dios la permite, ni Dios la manda, ni Dios la usa para enseñarle algo a nadie. Ninguna escasez, ninguna pobreza. La Biblia declara que Dios creó el cielo y la tierra, y que en la tierra hay petróleo, hay diamantes, esmeraldas, rubíes, carbunclo, zafiro, ónice y muchas piedras preciosas, y todo eso Dios lo hizo para el hombre, para que el hombre lo disfrute. Entonces Dios, cuando hizo a Adán, lo hizo para que fuera absolutamente rico. Cuando Dios escogió a Adán, Abraham, la Biblia dice que Abraham era riquísimo en gran manera. De Jacob dice que era riquísimo en gran manera. Entonces, cuando se mete con Dios, mucha gente dice, no, eso es espiritual. Tan bobos. ¿Para qué sirve la riqueza espiritual si no la puedo disfrutar? Bueno, pongámoslo más sencillo. Usted está juntamente con Cristo sentado en los lugares celestiales. Usted es espíritu y usted es rico en el espíritu. Ahora, ¿para qué sirve ser rico en el espíritu? Para vivir bien, para no enfermarse. Cuando Dios hizo al hombre, el hombre no se enferma. Cuando Dios hizo al hombre, el hombre no se endeuda ni es pobre. Cuando Dios hizo al hombre, el hombre no tiene problemas con la mamá, ni con el papá, ni con los hermanos. Ojo con lo que voy a decir. Cuando Dios hizo al hombre, mire esto tan tenaz. Primera de Juan 5:18. Cuando Dios hizo al hombre, diga, si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si Dios lo dijo, está escrito en la Biblia. Si yo lo leo, lo creo. Dice la Biblia. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Esto es en el espíritu. En el espíritu, en la carne la persona puede pecar, pero aunque peque, eso no le pierde la salvación. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Escúcheme, Dios, ¿qué hace en el nuevo nacimiento? Dios le quita la naturaleza pecaminosa, la fábrica de pecado, y le da un corazón totalmente nuevo, que la Biblia llama en Pedro el interno, el del corazón. En Juan dice el nuevo nacimiento, dice el que no nace de nuevo. En Pedro dice la naturaleza divina. Entonces,
Dios le quita de raíz, la raíz de toda enfermedad, la raíz de toda pobreza. Jesús no solo murió para evitar que usted vaya al infierno, Jesús murió para evitar que vaya al infierno, para quitarle el derecho a la enfermedad, que usted puede llegar a la iglesia enfermo, pero recibir sanidad y permanecer sano. Usted puede llegar a la iglesia pobre y endeudado, debiendo millones, pero puede recibir dinero de parte de Dios. Usted puede llegar a la iglesia con problemas con la suegra, con el perro, con el gato, pero usted puede recibir la solución a sus problemas. Y dice más, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Aquí la Biblia dice que el diablo no le puede tocar. Entonces la Biblia dice que Dios le quitó la naturaleza pecaminosa, le puso naturaleza divina. La Biblia dice que el Espíritu Santo vive dentro de usted, o sea, usted es templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que Dios le guarda, que el maligno no le toca. Y como si fuera poco, mire lo que esto es espectacular. En Lucas 10, 19 dice esto. Lucas 10, 19. A ver. En Lucas 10, 19 dice esto. He aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Potestad es poder, es autoridad, es gobierno, es señor y dominio. O sea, Dios le quita la naturaleza pecaminosa, le da la naturaleza divina, hace que el Espíritu Santo viva dentro de usted, entonces usted es templo del Espíritu Santo, usted es guiado por el Espíritu Santo, tiene comunión con el Espíritu Santo, Dios le rodea para que el diablo no le pueda tocar, para que no le pueda enfermar, para que no pueda nadie robarle plata, para que usted, si está viendo plata, no importa si son millones, reciba el dinero. Dios le rodea, o sea, le da la forma de que usted sea sano, pero aparte de eso, Dios le da a usted autoridad para hollar serpientes y escorpiones y destruir todas las obras del diablo y nada le puede pasar. O sea, el diablo, Dios evita que el diablo lo toque. ¿Qué es que el diablo toque a un cristiano? Que esté enfermo, que tenga deudas, que le vaya mal en el trabajo, que tenga problemas con su cónyuge y con sus hijos, que esté triste, deprimido, angustiado. Eso es que el diablo lo toque. ¿Y por qué ocurre eso si la Biblia dice que tenemos naturaleza divina, que somos templo del Espíritu Santo, que somos hijos de Dios, que Dios nos rodea, que el diablo no nos puede tocar, que nos dio autoridad y poder para hollar serpientes y escorpiones y deshacer y destruir todas las obras del diablo? Y como si fuera poco, la Biblia dice en Marcos 16, 17, estas señales siguen a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y vienen cosas mortíferas, no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, ¿por qué hay personas en la iglesia cristiana que están enfermos? ¿Por qué hay personas en la iglesia cristiana que están pobres o están debiendo? ¿Por qué una persona lleva años en la iglesia cristiana y sigue pobre y sigue con problemas con el esposo? ¿O por qué una persona lleva años en la iglesia cristiana y sus hijos son alcohólicos o drogadictos o adictos a la marihuana o a la pornografía? ¿Por qué? ¿Por qué? La respuesta está en Isaías 5:13. Dice, por tanto es consecuencia. Como consecuencia mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. O sea, el cristiano que está en la iglesia, que tiene la naturaleza divina, que es templo del Espíritu Santo, que es hijo de Dios, que está protegido por Dios, que tiene autoridad sobre el diablo, no tiene conocimiento. No sabe todo eso. ¿Cuál es el conocimiento que necesita el cristiano que está en la iglesia? Que tiene autoridad. El conocimiento que necesita es el de Juan 10:10, que el ladrón vino a robar, matar y destruir. El conocimiento que el cristiano necesita es saber que hay un diablo. Eso no es un chiste, hay un diablo y hay demonios. Y el diablo es el que viene a joder. El diablo es el que viene a hacer que el cristiano se enferme. El diablo no puede tocar a un hijo de Dios, dice la Biblia, y eso es palabra de Dios y eso es verdad. Entonces, ¿por qué hay enfermos? Porque el cristiano no tiene el conocimiento. ¿Qué conocimiento? Que el diablo no lo puede tocar. ¿Cuándo el diablo puede tocar al cristiano? Cuando el cristiano no guarda la palabra. Cuando el cristiano no guarda la palabra. Entonces, una forma de protegerse es orar en lenguas.
Pero no, yo no oro en lenguas. Cuando ora en español no es que esté mal, porque la Biblia dice, puede orar en su idioma o en español. Pero en lenguas usted está haciendo una oración perfecta, porque según la Biblia está orando los misterios de Dios por el Espíritu Santo. O sea, cuando usted ora en lenguas está orando de manera perfecta. Cuando ora en lenguas está orando de manera perfecta. Un ejemplo, usted le pide, Señor, guíame que quiero regalar algo a mi mamá. Y de pronto usted dice, voy a comprarle un poncho rosado. Y ella quería unas chanclas verdes. Porque usted pensó con su cabeza. Pero si usted ora, Señor, guíeme, ¿qué le compro a mi mamá? El Espíritu Santo le va a decir, haga tal cosa. Pero si no ora en lenguas. Ahora, ¿por qué gente no ora en lenguas? Porque pastores y líderes que están en la iglesia dicen, eso ya pasó. Pero la Biblia dice, estas señales siguen a los que creen. Y hace 2000 años había personas que creían. Hace 1000 años había que personas que creían. Hace 500 años había que personas que creían. En el siglo pasado había personas que creían. La semana pasada había personas que creían. Hoy hay personas que creen. Y la Biblia dice, estas señales siguen a los que creen. En mi nombre hablarán nuevas lenguas. O sea, eso es para los creyentes. Si un pastor no ora en lenguas, ¿qué va a pasar? Pues dice a su gente que no entra a orar en lenguas. Otras personas decían que era para solo líderes. Sí, señor. Mucha gente por desconocimiento de la palabra dice que eso es solo para personas especiales, para personas ungidas. Cuando dicen que es solo para personas especiales, para personas ungidas, están diciendo, usted no es especial. Usted no es ungido. Usted no es hijo de Dios. Entonces, ¿qué es el conocimiento que el cristiano necesita para estar sano, con plata, vivir bien? Que hay un enemigo real. Ese enemigo es el diablo. Y el diablo es el que viene a robar, matar y destruir. Entonces, ¿por dónde empieza el diablo? La Biblia dice, en 2 Corintios 10:3, dice que el diablo empieza a darle imaginaciones. Imaginaciones. Entonces, usted está hablando en lenguaje y le ve una imaginación. Pues esa vaina, ¿para qué sirve? Yo no entiendo. Eso es pura bobada, estupidez. Cuando la Biblia dice que cuando usted ora en lenguas no entiende, pero su espíritu está siendo edificado. Entonces, ¿qué hace el diablo? El diablo le pone imaginaciones. Entonces el diablo se imagina, o sea, el diablo le pone a usted imaginaciones que salgo con la cicla de pronto, como están robando tanto, de pronto me roban la cicla. Entonces, llegó un predicador a la casa. Y la puerta del garaje no abría, era una puerta de esas eléctrica, no abría. Y él se bajó y no tenía la llave. Y fue a golpear la casa y escuchó unos ruidos. Y se asustó, golpeó más duro. ¡Ah! Y entonces se imaginó que alguien había entrado a robar. Y escucharon ruidos. ¡Ah! Entonces se imaginó que había un hombre que estaba violando a su esposa, que le estaba matando. Y el hombre desesperado fue a buscar como un palo, como algo así para romper la puerta y entrar. Cuando él cogió el palo y iba a romper la puerta, salió la esposa y ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Es que golpeé y nadie salía y escuché ruidos y escuché un grito. Dijo, es que estaba colgando los cuadros con un martillo y una puntilla y eso eran los golpes y me machuqué. Pero escúcheme, el esposo está afuera y el diablo le metió en la cabeza que se metió un ladrón a la casa y que están violando a la esposa y que la van a matar, y todo eso son imaginaciones. Y el hombre está desesperado y sale a conseguir un bloque, una piedra, un palo para romper la puerta y entrar a rescatar a su esposa, pero él realmente está agitado, está nervioso. Eso hace el diablo. ¿Les ha pasado a ustedes que, seamos honestos, les ha pasado a ustedes que de pronto van en carro y no, y es que con el macho del carro está fallando, de pronto nos estrellamos, de pronto nos quedamos sin gasolina y de pronto no hay quien nos ayude? ¿Les ha pasado eso? Esas son maquinaciones satánicas. Lo hace a uno sentir culpable, pastor. ¿Le ha pasado que usted, escúcheme, la Biblia dice ninguna condenación hay para los que están en Cristo? De pronto usted sale y no se despide de su mamá, o sale y cierra la puerta, o sale y simplemente, o usted deja de hacer algo y usted se siente culpable y no, es que
yo no he visto a mi mamá, "Ay, no, es que, no, no he orado, es que como no he ayunado, es que como no he ido a la iglesia", y uno se siente culpable. La Biblia dice que la culpa fue quitada en Jesucristo. Mire, entienda por favor esto. La relación con Dios tiene que ver con amor. Dios lo amó a usted antes de que naciera. Quiere decir que cuando nació usted cometió pecados, pero no importa, ya Dios lo había amado. Cuando usted creció, hoy usted ha cometido pecados, pero Dios no se relaciona con usted con base en lo que usted hace. Porque si Dios se relacionara con usted por lo que habla, por la forma como actúa, por la forma como hace, estaríamos mal. Porque siempre fallamos. Él se relaciona con usted porque lo ama. Él lo ama a usted aunque diga una grosería. Él lo ama a usted aunque no vaya a la iglesia. Él lo ama a usted aunque no ore. Él lo ama a usted aunque hable mal del pastor. Él lo ama. Entonces usted necesita entender que Dios lo ama. Entonces, si Dios nos ama, independientemente de si oramos o no oramos, o leemos la Biblia o vamos a la iglesia, entonces ¿para qué hacemos eso? Para tener conocimiento. Cuando tú oras, tú le das espacio al Espíritu de Dios de que te enseñe la obra de Jesús en la cruz. Y eso se llama revelación. Cuando tú entiendes que tienes autoridad en Jesús, tu vida cambia. Cuando tú lees la Biblia, tú conoces a Dios por la lectura de la Biblia. Entonces, tú quieres leer la Biblia porque quieres conocer a Dios. Cuando tú ayunas, tú desarrollas comunión con el Espíritu Santo de Dios. Tu fe crece, se desarrolla. O sea, el ayuno te sirve a ti. La lectura de la Biblia hace que tú te desarrolles. Ir a la iglesia hace que tú escuches palabra. Y la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es el problema de los cristianos? Que hay un enemigo que es el diablo. Y el cristiano no se pone firme. No se pone en la jugada. O sea, no se pone en todas las pilas. La Biblia dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué quiere decir eso? El diablo va a mandarte pensamientos. No, de pronto si como esto me hace daño, porque a mi mamá le hizo daño y entonces de eso la abuelita empezó y a mamá le hizo daño. Entonces uno desarrolla maquinaciones, imaginaciones, uno se imagina, no es que si como esto me engordo, si como esto me adelgazo, si como esto me da no sé qué, si como le da una picada o un puntico en alguna parte, no, así le empezó la enfermedad a mi mamá, así le empezó, y uno empieza a imaginarse y a imaginarse y a imaginarse. Uno empieza a imaginarse. Entonces, las imaginaciones, tú estás callado, pero en tu mente estás imaginando que hay una enfermedad que sale y que hay un accidente y que hay enfermos y que tu hijo no sé qué o tu hija no sé qué. Y ¿les ha pasado eso? Ese tipo de imaginaciones es darle ocasión al diablo. ¿Y qué pasa cuando uno se imagina y se imagina y se imagina y se imagina? Pues la Biblia dice en Proverbios 23:7 que en la medida en que tú te imagines, tarde que temprano tú terminas hablando eso. Si tú te imaginas cosas, tarde que temprano las vas a hablar. Y cuando tú hablas, por lo que tú hablas, le estás dando autoridad al diablo o se le estás quitando. Por lo que tú hablas. Entonces, los que han nacido de Dios necesitan declarar la verdad de Dios. La verdad de Dios es que somos sanos, pero tiene cáncer. Eso dice el médico o la ciencia. Pero la verdad es que Jesús ya se llevó las enfermedades. Pero la verdad es que está debiendo. La verdad es que está debiendo. O sea, no puede pagar, no tiene trabajo. Pero la Biblia declara que Jesús se hizo pobre para que tú seas enriquecido. Entonces tú necesitas aprender a recibir dinero de parte de Dios. Es que con mi suegra no se puede, es que con mi mamá no se puede, con mi hermano no se puede, con mi tía no se puede. La verdad es que Él te llenó de amor. Un amor suficiente que puedes amar inclusive a la suegra. Amén. Entonces no depende de lo que haga el otro, depende de qué vas a hacer tú con eso. El enemigo es el diablo. O sea, el que hace que veas cuando tu esposa falla, cuando tu esposo falla, es el diablo. El que hace que veas que tu pastor falla para criticarlo y montársela es el diablo. El que hace que estés pendiente de criticar y mirar a tu hermana y hablar mal de tu hermana es el diablo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La única forma como un hijo de Dios, nacido de Dios, que es hijo de Dios, que tiene naturaleza divina, que Dios le protege, le guarda, que está con muro de fuego alrededor suyo, que tiene autoridad sobre el diablo, que el diablo no le puede tocar,
La única forma de que le vaya mal, ¿cuál es? Porque no conoce. Porque no conoce. ¿Qué es lo que no conoce? Que en las palabras está el poder. En las palabras está el poder. La fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú coges una Biblia y lees en voz alta, te estás atando con palabra de Dios. Cuando tú declaras palabra, te estás atando con palabra de Dios. Y en la medida en que tú lees Biblia en voz alta, o coges un verso y lo dices, y lo dices, y lo dices, y lo dices, por ejemplo, para salir de la enfermedad, cualquier enfermedad, puede llegar a la iglesia enfermo, de cualquier enfermedad. Pero si tú coges Isaías 53, 4, 5, ciertamente, cuando dice ciertamente, es así. Ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Sí, amén. Dilo 500 veces, dilo 1000 veces, dilo 2000 veces. ¿Por qué es importante que lo digas? Porque la Biblia dice en Romanos 10, 17, la fe es por el oír. La fe de Dios es por oír palabra de Dios. ¿Y quién mejor para hablar palabra de Dios que tú mismo? Tú que estás enfermo, entonces tú coges y lees. Ciertamente Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros pecados. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga yo fui curado. Por la llaga de Jesús yo fui curado. Y tú lo dices y lo dices y lo dices. La Biblia dice que las palabras son lazos. La Biblia dice en Proverbios 6:2, te has enlazado con las palabras de tu boca. Entonces cuando tú hablas, te estás atando, te estás atando, te estás atando, te estás atando, te estás atando. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú hablas, desatas el poder que está en la palabra de Dios, entra por tu oreja, llega a tu corazón y crece en el corazón. Y cuando crece en el corazón ya tienes fe de corazón. Así funciona. Pero es necesario que tú hables. Dios, desde que los hebreos salieron de Egipto, Dios le dijo a Josué cómo hacer para vencer. Josué 1:5. Dice, mire esto tan tenaz. El 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Por favor, diga conmigo. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Nadie me podrá hacer frente en todos los días de mi vida. Nadie me podrá, o sea, ni el cáncer, ni la gripa, ni las deudas, ni una infección, ni que llegaras viejito, ser Alzheimer, Parkinson, nada, nadie puede hacerte frente. El 6, esfuérzate y sé valiente. ¿En qué? El 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer todas las cosas que mi siervo Moisés te mandó. O sea, sea esforzado y valiente en hacer lo que dice la Biblia. Si la Biblia dice ore en lenguas, pues ore en lenguas. Oblíguese a orar en lenguas. Si la Biblia dice ayune, pues disciplínese a ayunar. Si la Biblia dice vaya a la iglesia, pues vaya a la iglesia. Si la Biblia dice diezme y ofrende, pues diezme y ofrende. Hay gente que diezma y ofrenda cuando se gana 1 millón, pero después de 1 millón ya no diezma y ofrenda. O sea, se quedan en stand-by. Porque es que dar más de 100.000 de diezmo es duro. Que ya me gano 3 millones, ya son 300 del alma. Eso es amor al dinero. Y la Biblia dice el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces, la idea es que tú siembras y das, y entre más siembras y más das, más recibes, más recibes, más recibes. Pero si cuando ganas poco, te duele dar poco, la Biblia dice que no es fiel en lo poco, no es fiel en lo mucho. Aprende a ser fiel desde lo poco. Entonces, solamente esfuérzate y sé muy valiente en hacer lo que dice la Biblia. Entonces, si la Biblia dice ore, esfuérzate a orar. Si la Biblia dice lea la Biblia, pues esfuérzate a leer la Biblia. Si la Biblia dice ayune, pues bueno, empieza a ayunar 2-3 horas. A veces uno piensa en el ayuno de 1 día, 2 días, 5 horas. No, empieza a ayunar 3 horas. Levántese y propóngase tomar agua y únicamente después de las 10 come. No se va a morir, no le va a dar nada. Y fíjese, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Eso es meditar. O sea, usted declara y declara y declara. Cuando usted declara y declara la palabra, ¿qué dice? Para que guarde y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, cuando usted declara la palabra, usted hace prosperar su camino, todo le sale bien. Dios le dijo a Josué cómo prosperar, pero eso es tan vigente para ti hoy. Pero la clave, ¿cuál es? Necesitas entender que el diablo no quiere que vayas a la iglesia. A veces te va a dar pereza ir a la iglesia. Necesitas entender que hay un diablo que a veces te da pereza orar. A veces te da mamera orar. Necesitas entender que
es necesario leer la Biblia y hay un diablo que quiere que tú no leas Biblia. Necesitas entender que es necesario ayunar y hay un diablo que no quiere que ayunes. Necesitas entender que es honrar a Dios con tus diezmos, tus ofrendas, y hay un diablo que quiere robarte la prosperidad y entonces te lleva a que no diezmes y ofrendes. O a que si el diezmo son 100,000, das 80 o das 50 y te dicen, no, ahí está bien. No. O sea, la Biblia dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si tú dices que amas a tu esposa y cada vez que puedes miras a la vecina o las puchecas de esta o la cola que pues no la amas. Punto. Entonces, si tú dices que amas a Dios y tu diezmo son 100 y das 50, pues es la misma cosa. Tu fe en Dios es... ¿Por qué es el problema? Porque uno piensa que es mi plata, es mi trabajo. No, no es tu plata. La Biblia dice que antes de que tú nacieras, Dios planificó darte casas. Antes de que tú nacieras, Dios planificó que tuvieras carros. Antes de que tú nacieras, Dios planificó que tuvieras plata. Entonces la plata no es tuya. Dios pensó en darte plata. Entonces, ¿por qué te la retienes? No seas tan bola. ¿Sí es claro? Entonces uno no diezma nada porque es que es mi trabajo. ¿Cuál mi trabajo? Antes de que tú nacieras, Dios pensó en bendecirte. Entonces, somos administradores de Dios. Entonces, el asunto es que hay un diablo. El diablo viene a robar, matar y destruir. El diablo quiere robarte el que diezmes. Entonces, es que dar 500 de 5 millones, pues, tienen pelos. Y si en el mes me hago 3 negocios de 4 millones, son 12 millones. 1.200.000 de diezmo, tienen pelos. O sea, es berraco, ¿no? Berraco mantener al pastor. No es para el pastor. Cuando tú das, estás honrando a Dios con tus bienes. Y si la Biblia dice el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, les cuenta como pecado. Así funciona. No ames el dinero, ama a Dios. Lo que tienes, antes de que tú nacieras, Él pensó en darte casas. Antes de que tú nacieras, Él pensó en darte carros. Antes de que tú nacieras, Él pensó en bendecirte. Entonces, ¿para qué te agarras de chucherías? Cuando te mueras no te vas a llevar nada. ¿Qué se hace con la plata de los diezmos, las ofrendas? Se predica el evangelio. Se ganan almas para Cristo. Entonces, cuando tú diezmas y ofrendas con integridad, hay forma de predicar. Mire, mucha gente necesita que la iglesia le lleve un pan, un chocolate, un mercado. Cuando la iglesia le da una libra de arroz, un chocolate, la iglesia le da, entonces la gente está más dispuesta a oír el mensaje. Es una forma de evangelizar. Entonces, tus diezmos, tus ofrendas se convierten en ¿qué? En almas para Cristo. Pero con 50,000 pesos no se pueden hacer 10 mercados de 80,000. Corrígete. Si dices, amo a Dios, que sea coherente. Si no, tu amor es chimbis. Lo que debemos conocer que es, que hay un enemigo, es el diablo. El diablo quiere que el diablo quiere que estés enfermo. El diablo quiere que sufras gripa. El diablo quiere que estés mal con tu esposa, con tu cónyuge, con tu mamá. El diablo quiere que estés triste. El diablo quiere que estés deprimido. El diablo quiere que no ores. El diablo quiere que no vayas a la iglesia. El diablo quiere que seas tacaño. ¿Cómo sabemos eso? Porque Dios es bueno. Entonces Dios es positivo. Entonces lo que es de Dios, o sea, cuando tienes imaginaciones de que das tu diezmo y se ganan 20 personas para Cristo, esas imaginaciones son de Dios. Pero cuando tienes imaginaciones de que das tu diezmo y el pastor lo que hace es que se compra un vestido y se come la plata, pues esas imaginaciones son del diablo. Dios es bueno y el diablo es malo. Entonces las cosas positivas, pensar en servir, pensar en dar, pensar en hacer, pensar en ayudar, pensar en regalar, pensar en orar, en leer Biblia, es de Dios. No, pero como hace 15, hace 20 días, hace 2 meses, di 30,000 pesos, esperamos, Marcho, con 30,000 pesos cada 2 meses estoy bien. ¿Quién dijo eso? ¿Acaso Dios te da de comer solo una vez cada 2 meses? Entonces, antes de que tú nacieras, Dios planificó bendecirte. Entonces, ¿por qué te amarras al dinero? Sé un cristiano coherente. Dios, por la sangre de Jesús, te mantiene sano, te mantiene próspero,
te mantiene victorioso. Entonces, el diablo quiere que tú no ores. A veces uno le da mamera a orar. El que está detrás de eso es el diablo. A veces uno empieza a orar y empieza a dormirse. El que está detrás de eso es el diablo. A veces uno va para la iglesia y justo lo llaman o empieza a llover. El que está detrás de no ir a la iglesia es el diablo. A veces uno va a leer Biblia y le llorosean los ojos, o uno dice, no, es que estoy cansado, es que dice tantas cosas. El que está detrás de eso es el diablo. A veces uno va a diezmar y eso es como mucho, mejor demos poquito. El que está detrás de eso es el diablo. A veces estornudas. El que está detrás de eso es el diablo. ¿Por qué? Porque mucha gente cuando estornuda dice, ay, me va a dar gripa. Con la declaración de eso, autorizan al diablo a que le dé gripa. Es que si doy me falta la plata. Con la declaración de eso, con esa declaración, autoriza al diablo para que le vaya mal. ¿Qué es lo que necesitamos saber? Que hay un enemigo. Pero el enemigo está vencido, está derrotado. Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo no te puede tocar. El diablo no te puede robar la salud, no te puede robar el dinero, no te puede robar la paz, no te puede robar tu esposo, tu esposa, no te puede robar tus hijos. El diablo no puede hacer que tus hijos sean malos. El diablo no puede hacer que te vaya mal. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque tu amor es un amor de papel. Es un amor chipis. Sí, yo amo al hermano. Y ves que está en problemas y mamola. No le das ni siquiera una libra de arroz. Ahí no hay amor. Amor se deletrea D-A-R. Punto. Entonces, necesitas entender que hay un enemigo que es el diablo. El diablo te va a poner pereza de ir a la iglesia. El diablo te va a poner pereza de orar. El diablo te va a poner pereza de diezmar lo correcto. Vas a querer ser avivato y ganarle a Dios. Cuando Dios no necesita tu dinero, tú necesitas honrar a Dios con tu dinero. Cada vez que tú siembras, que tú ofrendas, estás sembrando para Dios y Dios te va a devolver al 100% lo que das. O sea, siempre vas a ganar, siempre vas a ganar, siempre vas a ganar. Siempre vas a ganar. Entonces, ¿por qué das poquito? Porque en tu corazón amas el dinero. Deja de amar el dinero, ama a Dios. Sí, yo amo a mi esposa y cada vez que puedo miro las puchecas de otra, pues ahí no hay amor. Ahí no funciona. Revisa tu corazón. Hay un enemigo. Dios es bueno y el diablo es malo. Entonces el diablo quiere que uno critique, el diablo quiere que uno juzgue, el diablo quiere que uno señale los defectos de los demás, el diablo quiere que uno hable mal de la gente, el diablo quiere que uno sea tacaño, el diablo quiere que uno no ore, el diablo quiere que uno no ayune, el diablo quiere que uno sea ventajoso, el diablo quiere que uno sea todo avispado para el lado de uno, ¿no? Eso es el diablo. ¿Qué vas a hacer con eso? Necesitas entender que el diablo está pendiente de ti para robarte la paz. El diablo está pendiente de ti para robarte la salud. El diablo está pendiente de ti para robarte el dinero, para robarte la felicidad, para robarte el gozo. Pero la Biblia dice que está bajo tus pies. La Biblia dice que tú puedes resistir al diablo. Cuando tengas pereza de orar, tú dices, yo voy a orar porque orar es de Dios y me gusta. Y eso, cuando tú dices eso, resiste al diablo. Cuando tengas amor por el dinero, y no es que si me gané 5 millones y me toca dar 500, no, yo amo a Dios, quiero honrar a Dios con mis bienes. Cuando tengas pereza de leer la Biblia, no, yo amo a Dios, a mí me gusta leer la Biblia. Cuando tú dices eso, te sometes a Dios. Cuando tengas flojera de la iglesia, no, vamos, si está lloviendo, pues un paraguas. Y está haciendo mucho sol, pues un traje de 3 piezas, sombrero, gafas, chancletas. Pero vas a la iglesia. Cuando la Biblia habla de ayunar, pues métete con Dios. Cuando tú te casas, lo normal, si eres hombre, dice la Biblia, lo normal es que compres un techo para tu esposa, le compres ropa a tu esposa, le compres comida, le llevas vestido, la consientes. No porque le das besos, no le compras ropa. No porque le das ropa, no le compras techo. No porque le compras techo, no le das hijos. No, es un combo completo. Cuando tú te casas, si eres esposa, estableció Dios en la Biblia que la mujer sabe y edifica la casa, quiere decir que la mujer está en la casa. Y la mujer cuida de su esposo y ora por su esposo. Eso estableció Dios. Así funciona.
Es lo que dice la Biblia. Entonces, ¿cuál es el asunto? Haz lo que dice la Biblia. Cuando tú pretendes, ay, es que entonces porque soy mujer me toca cocinar, pues arranquemos esas hojas de la Biblia. Porque la Biblia dice que la mujer edifica la casa. El hombre se queda como un cocinero en la casa y lavar y planchar en la casa y eso va a ser patas arriba. Ese no es el orden de Dios. Ese no es el orden de Dios. Y no quiere decir que el hombre no pueda ayudar o pueda servir en la casa, no quiere decir eso. Pero cada loro en su estaca. Hay un enemigo, es el diablo. Y el diablo va a querer que critiques, va a querer que juzgues, va a querer que no hagas cosas buenas, el diablo va a querer que seas tacaño, el diablo va a querer que pudiendo dar no des, el diablo va a querer que pudiendo sonreír no sonrías, el diablo va a querer que hagas lo malo, que mires mal, que critiques. El enemigo es el diablo. Cuando alguien te está juzgando, te está señalando, es el diablo el que está usando a esa persona para que estés mal. Es el diablo el que manipula a los muchachos para que se porten mal. Es el diablo el que manipula al vecino para que el vecino parque el carro enfrente o haga cosas feas. Entonces tú reprendes al diablo. Tú tomas autoridad y el diablo no se puede meter conmigo y en el nombre de Jesús suelta mi dinero. Y el dinero me llega en el nombre de Jesús. Porque la Biblia dice que mi Dios siempre me suple para todo lo que me falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Y el diablo no me puede tocar. Y aunque haya un dolor, una enfermedad, un sangrado o un cólico, nada. Jesús venció al diablo y todo dolor lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y no aguanto ninguna enfermedad. Se va todo espíritu de enfermedad y se tiene que ir. Eso funciona así. Ejerce autoridad, camina en poder, porque tú eres hijo de Dios. Tú eres real sacerdocio, tú eres nación santa. Tú tienes fe. Sí, amén. Tienes la unción del santo. Eres rey y sacerdote. Entonces necesitas entender que puedes caminar en todas las áreas, puedes caminar victorioso en todas las áreas. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿por qué la gente dice, ay, pero la Biblia dice en el mundo tendrá aflicción? Mijito, lea bien. La segunda parte dice, pero confía, yo he vencido. Ahí Jesús dice, yo vencí toda aflicción. Entonces, ¿por qué los cristianos tienen aflicción? Por falta de conocimiento. Porque si empieza una gripa a toser, ay, la gripa, ¿cuál gripa? Ni que nada, eso es el diablo. Resisto toda gripa en el nombre de Jesús. Ve los bolsillos sin plata, nada. El dinero me llega, así como sale el sol todos los días. Y nadie en este mundo puede impedir que el sol salga, así el dinero me llega a mí. Y tengo abundancia en mi casa en el nombre de Jesús. Y nadie en el mundo puede impedir que tengan abundancia y que viva bien en el nombre de Jesús. Yo declaro en el nombre de Jesús que hoy el Espíritu Santo de Dios nos abrió los ojos para ver, los oídos para oír y el corazón para entender. Y declaro que Dios le puso a cada uno de nosotros en el corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Y nos puso ganas de orar para que oremos y oramos en lenguas. Nos puso ganas de leer Biblia, la leemos. Nos puso ganas de ayunar y ayunamos. Nos puso ganas de congregarnos y nos congregamos. Nos puso ganas de diezmar y ofrendar con integridad y lo hacemos. Porque es lo que Dios espera. O sea, es lo mínimo que hacemos porque Dios nos ama. No nos cuesta. Yo declaro en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo de Dios abrió nuestro entendimiento, abrió nuestro corazón y nos alumbró la palabra para que conozcamos que tenemos poder, unción y autoridad y que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo y que el diablo es el enemigo y que podemos vencerlo en todas las áreas en el nombre de Jesús. Amén. Y usted puede ser libre de insomnio, usted puede ser libre de todo tipo de enfermedad, de todo tipo de tristeza, de todo tipo de depresión, como lo fue por la sangre de Jesús. Y oramos no para recibir, ayunamos no para recibir, leemos Biblia no para recibir, lo hacemos porque amamos a Dios. Porque es por el amor a Dios, el amor que Dios nos tiene, por la sangre de Jesús, que somos, tenemos y podemos. Dios le llene con gozo y paz. Prosperen y venzan en todo en el nombre de Jesús. Somos la Iglesia Cristiana del Pan del Cielo. Estamos en Bogotá, Colombia, en el barrio Bosque Popular. Carrera 69, número 63 a 60, piso 3. Si no tiene una iglesia donde congregarse, venga, congréguese con nosotros. Si lleva años en la iglesia, sigue pobrecito, sigue enfermito, cambie de iglesia, porque ese no es el evangelio que habla la Biblia. Así usted ya ha dado la primera piedra, necesita caminar en el poder del Espíritu, porque usted no se lleva las piedras, se lleva las personas que ganen para Cristo. Prospere y venza en todo en el nombre de Jesús.